Muy buenas noches, doctora Elizabeth Ordóñez, decana de nuestra Facultad de Industrias Alimentarias. Doctor David Hidalgo Chávez, tengan ustedes muy buenas noches, invitados. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias que tiene nuestra Facultad de Industrias Alimentarias todos los jueves, denominado Ciencia de la Ingeniería de los Alimentos. Hoy tenemos un gran ponente que es egresado también de nuestra Facultad de Industrias Alimentarias. Él es ingeniero en Industrias Alimentarias, valga la redundancia, magíster en Ciencia y Tecnología, y su doctorado también en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Él tiene la especialidad en Estadística aplicada y un postdoctorado en Ciencia y Tecnología también. Actualmente viene ejerciendo la docencia en la Universidad de Brasil, que gustosamente el doctor hoy nos ha aceptado dar una ponencia con el tema sensometría aplicada a la investigación y al desarrollo de productos. Doctor David Hidalgo, antes que nada agradecerle por la invitación, agradecerle por aceptar esta participación en nuestros jueves de conferencia. Bienvenidos y adelante, le escuchamos su ponencia. Muchas gracias, Beto, muchas gracias, doctora Elizabeth, muchas gracias a los organizadores. Siempre es un honor poder participar de este tipo de charlas, de eventos, y más aún cuando se trata de nuestra alma mater. Entonces vamos a intentar desarrollar este tema. ¿Cuánto tiempo tengo, Beto? Es una hora, ¿no? 50 minutos. Sí, doctor, una hora, hace con las preguntas. Depende de usted también. Ok. Entonces voy a intentar aquí compartir mi tela. A ver. Tela. Estoy configurando aquí para poder compartir. Mi tela llena. Solo un segundo. Es esta aquí. Vamos aquí. Y ahora voy a... Amplíalo. Ajá, voy a ampliarla. Estoy con el LibreOffice, entonces voy a tratar de... aquí. Solo un segundo que voy a poner a la exhibición de LibreOffice. La presentación de slides, inicial. Ok. ¿Ustedes están viendo mi tela? Sí, doctor, sí lo estamos viendo. Ok, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Sensometría aplicada a la investigación y el desarrollo de productos. En primer lugar, quiero hacer mención del material de apoyo, además de mis slides. He recurrido a ciertos materiales de apoyo y siempre es bueno dar créditos a los autores para no constituir un plagio, ¿no? Uno de ellos es Análisis Sensorial e Instrumental de Alimentos y Bebidas por la doctora Ana Lucía Dramini. Y el otro, un curso que tuve en el 2014 y que volví a tener un poco más ampliado justo la semana pasada, ministrado por el doctor Gastón Ares, que es una referencia a nivel mundial en análisis sensorial. Los temas que iremos a tocar hoy serán los conceptos básicos, muy leve, los tipos de test, los principales tipos de pruebas serían los principales tipos de pruebas, la parte sensorial, una pincelada a eso, y algunas nuevas metodologías que ya no son tan nuevas, algunas llevan 10 años, más de 10 años, pero de cualquier forma son tecnologías innovadoras, metodologías innovadoras que permiten conocer más las cualidades que nuestro producto pueda tener
tanto las cualidades que nuestro producto puede tener, cuanto las necesidades de los consumidores. Pues el análisis sensorial no solamente se trata de evaluar el producto por las particularidades sensoriales que él pueda tener, sino es una ciencia mucho más amplia que involucra la psicología, psicometría y todas estas ciencias interactúan en conjunto porque al momento de desarrollar un producto, y muchas veces nosotros debemos fijar el producto para un público objetivo, un público algo. Y para eso tenemos que entender a ese tipo de consumidores. Entonces, muchas veces, no solamente como lo acabé de decir, el análisis sensorial tiene como objetivo entender las particularidades del producto, más, podría decir con más inferencia, más hincapié, en entender a los consumidores. Dentro de estas metodologías, la prueba de aceptabilidad, que lo conocemos, muy antigua ya, ¿no? Y dentro de la aceptabilidad que usa una escala hedónica, puede ser estructurada o no estructurada, tendremos los análisis de penalidad por la técnica Just About Right, o ya. Esa técnica Just About Right es una manera de estudiar. Todas estas metodologías intentan justamente entender al consumidor, a los nichos, a los grupos de consumidores con características semejantes entre ellos y qué les gusta a ellos con respecto a cuáles características sensoriales de tales alimentos. Después veremos el Check All Data Apply, que sería cata, marque todo lo que usted crea que corresponde, que caracteriza a esa muestra. Y dentro del Check All Data Apply tendríamos Penalty Leaf Análisis, que sería un análisis parecido al análisis de penalidad, solo que ahora referido un poco más desarrollado, se podría decir, y también que ayuda a percibir las características sensoriales, ¿no? Después tenemos el Rate All Data Apply, que sería lo mismo que el CATA, pero además de marcar lo que creas, las características sensoriales que te parezca, que son las que caracterizan mejor a ese alimento, también se le da una pequeña escala, un ranking de 1, 2 y 3, podría ser de bajo, medio, alto, por ejemplo, dulce o amargo. No lo puse, pero también existe el T-Kata, que sería el Temporal Kata. Tal vez en otra ocasión lo veamos. Por la cantidad de material ya no puse algunos otros. Como la metodología de supervivencia también, que lo estoy mencionando, haciendo mención honrosa, que la metodología de supervivencia sería el análisis sensorial para determinar el tiempo de vida útil de un alimento. Y ese análisis sensorial para determinar la vida útil de un alimento, justamente la importancia de él es porque en varias ocasiones el alimento puede estar adecuado microbiológicamente, puede estar adecuado frente a las exigencias de la ley, de la legislación. Por ejemplo, el contenido de acidez, de peróxidos, podría estar adecuado, pero tal vez una galleta ya está un poco suave y sensorialmente no va a ser aceptado. Entonces, muchas veces el rechazo de un alimento es dado por la parte sensorial. Entonces, son las menciones honrosas. Otra técnica sería el mapeo de preferencia interna y el mapeo de preferencia externa. Es un análisis multivariado de lo
que sería la aceptabilidad y tal vez aceptabilidad con cata, incluyendo en algunos casos panelistas entrenados, que sería el mapeo de preferencia externa, de manera a hacer modelos de superficie de respuesta más robustos, y todos ellos con el objetivo de entender el consumidor, de entender las características que esos consumidores pueden tener y las características de los alimentos o de las formulaciones de los productos, de los tratamientos que sean más atractivos para tales o cuales grupos. Y el análisis de conjunto, conjoint analysis, que es una metodología que vino de la parte de marketing, basado principalmente para desarrollo del embalaje, del producto, de la etiqueta, de la caja en la cual va a venir, de la bolsa, qué tipo de información sería más atractivo para el consumidor, tal vez un claim que sería una alegación a la salud o a la nutrición, etcétera. Bueno, en primer lugar, ¿qué son el análisis sensorial? Es una disciplina, es una ciencia que estudia las reacciones de las personas frente a las características de los productos, tal como son percibidos por los sentidos. O sea, lo que ya sabemos, ¿no? Es el estudio de la percepción del consumidor, de los sentidos, del olfato, del gusto, del tacto, y del oído para la crocancia, etcétera. Todos los sentidos están involucrados en el análisis sensorial. Doctor David, Diga. Tu diapositiva se quedó en la inicial, no está pasando, creo. Yo lo estoy viendo como si estuviera pasando. No, se quedó en la primera. En la primera se quedó, qué extraño. Entonces estoy con dos monitores, voy a desconectar uno de ellos para ver si mejor. Estoy con un solo monitor ahora. Ahora sí creo, está en análisis sensorial, disciplina que estudia resultados. Contenido. Ya. Ahora sí, ¿no? Contenido, está en contenido, en la diapositiva, contenido, conceptos básicos, tipos de test. Ya, perfecto. Entonces, yo había dicho que aquí están las referencias que yo me estoy basando en esta presentación, y había mencionado a la doctora Ana Lucía Verdramini, al doctor Gastón Ares. Después yo dije un poco del contenido, ya lo expliqué, aquí está nada más la diapositiva. Hablé del análisis sensorial, y es verdad que la importancia del análisis sensorial se debe a que nosotros consumimos los alimentos muy frecuentemente. Más que eso todavía, el nuevo modo de vida en ciudades grandes obliga a la producción en serie, en cadena industrializada de estos productos, lo cual hace que para que los productos sean competitivos, entonces tienes que desarrollarlo de modo a que ellos sean atractivos para el consumidor. Por eso tenemos que entender a los consumidores. Ya la sensometría, que sería a título de esta palestra, sería un conjunto de metodologías estadísticas aplicadas a resolver los problemas de la ciencia sensorial y del consumidor. Entonces, sería la forma de entender mejor estos testes, estas pruebas sensoriales, ¿no? Cada prueba sensorial debe estar acompañada de una metodología estadística apropiada para su aplicación. Entonces, vamos a seguir con los siguientes pasos con respecto al análisis sensorial, pero como les había dicho, la sensometría fócase en la parte estadística, pero sin perder de vista
la organización, el procesamiento de los resultados, selección y entrenamiento de los probadores. Cuando viene al caso, combinación de los métodos sensoriales y analíticos también. Ahora, la aplicación del análisis sensorial y de la sensometría, entonces, es pero muy grande. Desarrollo de nuevos productos, reproducción del producto, o sea, tú quieres llegar a alcanzar aquel producto top del mercado, entonces vamos a estudiar sus características sensoriales de modo a que mudando nuestras formulaciones podamos llegar a características sensoriales semejantes a un producto. Entonces estamos reproduciendo aquel producto, sensorialmente por lo menos. Y hasta podemos hacer eso, por ejemplo, para incorporación de productos plant-based, de modo a igualar productos o acercarnos a productos a base de carne, ya que los productos plant-based van tomando nuevas, un crecimiento exponencial debido a moda, debido a nuevas necesidades de consumo, de salud, etcétera, por ejemplo. También se puede utilizar para el mejoramiento del producto, alteraciones de los procesos, cuando nosotros queremos modificar cosas en la fábrica, en la empresa, pero no queremos alterar el producto, entonces queremos simplificar el proceso tal vez, reducir los costos, justo que tiene que ver con el próximo y que tiene que ver con nueva fuente de suplementos o también reducir ciertas operaciones unitarias dentro del proceso, pero que eso no afecte a la calidad sensorial del producto. Y entonces podemos justamente siempre tener nuestros tratamientos y un producto ideal al cual queremos llegar. El control de calidad, la estabilidad en el almacenamiento, que les había dicho, la metodología de sobrevivencia, aceptación del consumidor, estudiar la aceptación, las preferencias de los consumidores, entender cómo ellos piensan, cuáles son los grupos o nichos de mercado, por poblaciones enteras, por sus preferencias. Así como una misma marca, por ejemplo, de helado, en Perú puede tener diferentes características. Un helado de fresa en Perú y en Chile o en Argentina o en Brasil puede ser un poco diferente, porque la población de esos países, de Europa, Estados Unidos, por ejemplo, de cada uno de esos nichos de poblaciones, ellos tienen ciertas preferencias. Entonces, es normal que los productos se adapten a esas poblaciones. Y para eso tenemos que entender las preferencias de los consumidores. La selección de los probadores, el entrenamiento de ellos, si fuese el caso, y la correlación entre las propiedades físicas, químicas, sensoriales, entre otras, reológicas también podría ser, que está dentro de las propiedades físicas, ¿no? Bueno, en sí, el análisis sensorial englobaría diferentes aspectos, como lo hemos dicho, ¿no? La psicología, la parte química, el marketing, la estadística, el comportamiento humano dentro de la psicología, y los compuestos, metabolitos que estén presentes dentro del alimento, por ejemplo, y ahí podríamos hasta intentar relacionar la metabolómica, la proteómica dentro de las características sensoriales, tal vez, que es una cuestión bien interesante relacionar el alimento con sus características sensoriales y con los deseos del consumidor. Entonces es un área multidisciplinaria. Y bueno, la estadística no se escapa porque la estadística está en todo lo que sea ciencia, ¿no?
en todo lo que sea ciencia, en todo lo que sea marketing, en todo lo que sea vida, todo lo que sea vida, desarrollo económico, todo tiene que ver con estadística. Y el marketing, obviamente, en el desarrollo de nuevos productos, etiquetas, etcétera. Eso, entonces, como conclusión, la sensometría y el análisis sensorial es multidisciplinar. Dentro de algunas revistas muy importantes de destaque para análisis sensorial tenemos Appetite. Appetite tiene que ver mucho con el estudio sociológico, el estudio del consumidor, el entendimiento del consumidor. Chemical Sense, Journal of Sensory Studies, Journal of Texture Studies, Food Quality and Preference, Nutrition and Diets, Journal of International Foods and Agrobusiness Marketing, etc. Food Technology. Ahí tenemos varios ejemplos de revistas de alto impacto que especializadas más o menos en análisis sensorial. Appetite, Food Quality and Preference, Chemical Sense, Journal of Sensory Studies, Journal of Texture Studies. Son entre las revistas y la Journal of International Foods and Agribusiness Marketing están dentro de las revistas más dedicadas al análisis sensorial. Appetite, como dije, el entendimiento del consumidor, ¿no? Del comportamiento. Chemical Sense también. Muchos de ellos, por ejemplo, se enfocan en publicar productos especializados para personas de la tercera edad, por ejemplo, o como es la nueva onda de la investigación en productos a base de insectos, como es la aceptabilidad, o tal vez lo que sería food neofobia, y que de repente no sería más food neofobia porque podría se entender como una cuestión de estatus o de moda el consumo de insectos. En octubre hubo un congreso en Sao Paulo sobre insectos, todo lo que sea desarrollo de alimentos a base de insectos también. Muy fuerte ahí la parte sensorial para entender las tendencias de los consumidores. Entonces el análisis sensorial, ella usa el alimento para mostrar, para exhibirlo, ¿no? Para, como se dice, dar la cara a tapa, se dice en portugués. O sea, exponer tu producto ante la realidad. Vamos a ver si es aceptado o no. Y obviamente puede ser una experiencia infeliz para tu producto, pero el error en la investigación es parte de la ciencia. Vamos equivocándonos, vamos mejorando, perfeccionando, entonces es un proceso de aperfeccionamiento continuo. Entonces, es mostrar, exhibir, de modo a medir, analizar, interpretar los resultados, de modo a perfeccionar y detectar cuáles, por ejemplo, serían las percepciones de los consumidores respecto a cada uno de los atributos, de los grupos de atributos que podría decir. Por ejemplo, los atributos que pueden ser detectados por los sentidos de la visión, apariencia, color, entre otros, por el olfato, el sabor, entre otros. La audición incluso muy importante para lo que es textura. Por ejemplo, cuando trabajamos con la textura instrumental, sería interesante agregar un estudio ahí ya existen equipos más avanzados, más caros, que puedan detectar el crunch, el crack de cada sonido a partir de la textura, porque el ser humano es la máquina perfecta que dentro de la textura tiene que ver la audición también, una cuestión muy interesante. Y muchas veces
la relación textura-máquina, textura-ser humano es un poco difícil por algunos detalles que tienen que ser mejorados en las máquinas, que ya ahora están siendo superados. Entonces ahí tenemos, ¿no? Partimos las diferentes partes de nuestro cerebro que están afectadas por diferentes sensaciones a partir, por ejemplo, del olfato, a partir del tacto, a partir de la visión, cuáles partes de nuestro cerebro, a partir del gusto, son estimulados y cómo ellos interactúan entre ellos para que nosotros como juzgadores, como probadores, como consumidores, podamos dar una evaluación a ese alimento. Y obviamente, lo que me gusta a mí no le puede gustar a ti, no le puede gustar a fulano o a mengano, o tal vez le puede encantar a sutano. Y esas diferencias entre los consumidores también tienen que ser llevadas en consideración. Por ejemplo, en el análisis de aceptabilidad, es recomendable separar después por técnicas de clusterización jerárquica a los grupos de consumidores, porque los grupos de consumidores habrá consumidores que marquen la aceptación entre una escala hedónica de 1 a 9, por ejemplo, ellos pueden marcar de 3 a 6, un grupo de consumidores más tentados a marcar escalas bien bajas, otro grupo medio intermediario que sería del 5 al 7, y otro grupo que le gusta marcar más alto, notas más altas, que sería, por ejemplo, de 6 a 9, pero siempre ellos van a tener los mismos comportamientos, tal vez una campana de distribución normal, siendo esta toda la línea, uno estará por acá, otro por acá y otro por acá. Eso hace las diferencias, que si nosotros hacemos los cálculos matemáticos, estadísticos, considerando que todos son uniformes, va a dar nada con nada o mucho error estadístico. Entonces, el análisis sensorial del tipo 1. Tenemos aquí las clases de análisis sensorial. Tenemos análisis sensorial del tipo 1, que serían las características organolépticas de los productos. Para eso se utiliza probadores que son utilizados como instrumentos de medida. Ellos son entrenados, ellos son calibrados, ellos son seguidos, acompañados para ver su capacidad, si continúa siendo su sensibilidad adecuada para determinados trabajos. Entonces tienen rutinas de entrenamiento, rutinas de calibración, rutinas de evaluaciones, etc. Pero eso es más interesante cuando hablamos de fábricas, de industria. En la parte de investigación también se hace constituir un grupo robusto. La dificultad ahí que las personas son más como un cometa, un ave de paso, porque son muchas veces estudiantes, grupos de investigación, pero sí se puede llegar a formar. Son muy buenos, muy importantes, pero muchas de las técnicas que vamos a presentar, la gran mayoría también han sido desarrolladas para los análisis sensoriales tipo 2, el estudio del mercado, donde los probadores serían consumidores, o sea, los consumidores potenciales. Ellos no necesitan tener ningún conocimiento previo, se puede hacer muestras de alguna población, en general un N igual a 100 para análisis sensorial ya es adecuado, de 50 a 100 para estudios de análisis sensorial, pero si queremos hacer una cuestión más robusta,
para un nicho poblacional, para una ciudad, para un país, para un departamento, entonces podremos seguir algunas recomendaciones que por cada 10 millones de habitantes, entonces 400, 800 consumidores ya sería alguna cuestión todavía aceptable ya para productos. Y como había dicho, se busca a los públicos objetivo. Entonces, si yo voy a desarrollar un producto para niños, entonces debo hacer probar a niños. Si voy a desarrollar un producto para celíacos, debo contar con celíacos. Y por ahí va, ¿no? A personas de la tercera edad, etc. Con respecto a los probadores o consumidores, que son llamados aquellos que no son entrenados, creo que es eso lo más importante de haber sido resaltado. Para lo que hacemos, la organización de un programa de análisis sensorial, cómo realizar un estudio, un programa, llevar por ejemplo, en una fábrica, ¿no? En control de calidad o una industria, llevar un programa estricto de análisis sensorial. Entonces, correspondería llevar algunos pasos de los que están ahí o todos. Por ejemplo, determinación del objetivo del proyecto en que esté inserido ese programa. O sea, tenemos un proyecto grande, global, o la industria, y cómo el análisis sensorial se incluye dentro de eso. Y cuáles serían los objetivos específicos de aquel análisis sensorial. Después el estudio de las muestras, como yo recomiendo, y siempre se recomienda, más de 5 muestras para poder, 5 muestras como mínimo, para poder efectuar y colocar determinadas técnicas estadísticas un poquito más complejas de análisis multivariable. El planeamiento del test a ser efectuado, la conducción del test, o sea, todo tiene que ver. Vamos a ver en el CATA, por ejemplo, cómo se va planeando, cómo se va conduciendo el test o la prueba, ¿no? Una cosa así que yo puedo decir por anticipado es que la randomización es muy importante, ¿no? El orden en que vas a presentar las muestras para cada probador debe ser alterado de uno para otro, debe ser randomizado, y al mismo tiempo el número de atributos o los atributos que él marcará también tendrían que ser randomizados, entonces todo lo más randomizado posible. Y para eso tienes que planear, tienes que desarrollar una hoja Excel donde se ponga todo el cronograma. La persona que llega primero será el probador 1, este probador 1 recibirá primero el tratamiento 5, después el 8, después el 1, y el primero va a decir, va a marcar o se le va a presentar la lista de atributos: muy amargo, sabor residual, o muy dulce, o olor a rancio, etcétera, o de repente crocante. Ya el otro probador recibirá primero el tratamiento 8, después tal, después otro atributo, y todos ellos randomizados, ¿no? Por eso el planeamiento del test, de la prueba, se refiere a eso, no solamente al planeamiento de qué prueba hacerlo, cuál es el principio de esa prueba, sino el orden en el que serán presentadas las muestras, el orden en el que serán presentados los atributos, el orden en que será realizado tal o cual cosa. Los análisis de los resultados, después viene la interpretación, el relatorio, el informe, las conclusiones, etc. Bueno, dentro de las cuestiones prácticas que infieren con el desempeño de los probadores, tenemos las condiciones físicas, psicológicas. Eso no vamos a entrar en mucho detalle, podemos hablar de los errores, de los bies por los probadores, pero vamos a
terminar otro de aquí a una semana si continuamos. Vamos a hablar en realidad ya de lo que nos interesa, de las pruebas sensoriales. Tenemos el producto, el probador, el análisis sensorial, tenemos tres grandes grupos. Se puede eso agrupar de la manera que está, algunos otros autores agrupan un poquito diferente, pero en general es eso. Los testes descriptivos, análisis descriptiva cualitativa, que son cuáles son los atributos sensoriales que crees que caracterizan esa muestra, son ruedas de conversación abierta a veces, muy bueno para levantamiento primario de ciertas características, entendimiento, conocimiento de los consumidores, etcétera. Y después tenemos los testes discriminativos, testes de dúo trío, comparación pareada, triangular, son los más habituales que nosotros estudiamos en la universidad, etcétera, ¿no? Después los testes afectivos o testes cuantitativos, y que ya se misturan un poco con los discriminativos de alguna manera. Tenemos los testes de aceptación, de preferencia, y más por ahí vamos viendo ya las otras técnicas que acabamos de mencionar, y vamos a ver por qué cada una de esas técnicas se fue formando y por qué que ellas fueron evoluyendo. En el aspecto cualitativo tendríamos apariencia, aroma, sabor, textura, entre ellos cada una de sus particularidades, ¿no? Apariencia, color, textura visual, que sería cuán brillante, cuán grosero o rugoso, algunas características de líneas o cuadros, cuadraditos, etcétera, pueda tener, tamaño, forma, etcétera. Ahora vamos al test de aceptabilidad. Voy a acelerar un poquito por la hora, pero no voy a acelerar mucho tampoco porque si no va a atropellar todo. Aceptabilidad y preferencia. Bueno, la aceptabilidad, ya hemos hablado de los tests cualitativos y cuantitativos. La aceptabilidad nos dice, ya, me gusta alguna cosa y le doy una escala hedónica. Una escala de preferencia o de aceptabilidad. Yo prefiero esta muestra, o de repente le doy una escala hedónica a la aceptabilidad aquí. Desde me gusta, me disgusta extremadamente, hasta me gusta extremadamente. La desventaja de esa escala hedónica que fue creada entre los años 1940 y 1950 por la Armada de los Estados Unidos, es que ella no responde, por ejemplo, cuánto te gusta, o qué característica te gusta, o por qué te gusta, cómo fue lo que te gusta. Solamente pones, te dan 5 muestras, 8 muestras, y le pones de 1 a 9. De 1 a 9 le pones la escala, donde la escala 9 es me gusta extremadamente, la escala 8 me gusta bastante, ¿ya? Una desventaja de esta metodología es que no te dice, como ya lo dije, no te dice qué le gustó, si fue crocante o no fue crocante. Aunque podemos preguntarle en función, podríamos separar por sabor, por textura, una escala hedónica, cuánto te gusta respecto al sabor, respecto al olor, respecto al color, respecto a la textura, podremos hacerlo también, pero no nos va a dar mucho más detalle. Otra desventaja de esta escala hedónica es que difícilmente se utilizará el 9 y el 1. Entonces eso hace que las personas se queden más o menos en la parte central, 6, 7, 4, y eso hace un sesgo. Pero de todas maneras es una buena técnica, que después se puede complementar con las otras. Esta es la traducción en español. Ya hemos hablado de algunas ventajas y desventajas. Bueno, eso
aquí dice el efecto techo, o sea, muchas veces, y también que yo participo de análisis sensoriales, nosotros no le vamos a dar más de 8 o 9, 9 rarísimamente, a veces se queda por 7, 8, mismo que te guste mucho. O productos muy gustados, por ejemplo, que vamos a hacer moluscos, un molusco vieiras que aquí, que estamos haciendo un estudio de vieiras por soft vide. Todos los productos fueron muy bien aceptados con puntuaciones acima de 6. Y ahí complica un poco cómo hacer la diferenciación entre ellos. Otros productos para eso puede ser el chocolate, por ejemplo. Y también tenemos lo que acabamos de decir, ¿no? Que los consumidores evitan los puntos extremos. Esas pequeñas dificultades que estamos colocando aquí son superadas por otras metodologías que vamos a ver después. Aquí, entonces, parecería que las distancias de 5 a 6, de 6 a 7, de 8 y 9 son las mismas, pero psicológicamente no es la misma. Entonces, nosotros raramente, como dije, utilizamos el 9 y el 8, al igual que el 2 y el 1, ¿no? Entonces, para eso se ha utilizado aquí una escala hedónica alargada, donde se pone dos extremos aparte del 1 y el 9. Entonces sería una escala hedónica hasta 11, donde, por ejemplo, lo máximo imaginable que me podría desagradar un producto. Entonces yo ya no lo voy a poner y ya utilizaré más o menos todas las escalas que estén aquí dentro. Ya evito el máximo desagradable y el máximo imaginable que me pueda gustar un producto. Entonces ahí yo evito ese bies de la metodología. Bueno, fui rápido allá para resolver el problema, pero también otra forma también de resolver ese problema sería con escalas hedónicas no estructuradas, donde esa línea puede ser de 10 centímetros y la persona va marcando cuánto le gusta y cuánto le disgusta, no le gusta un producto. Tenemos las escalas hedónicas semiestructuradas, las de cajas, aquí los efectos extremos que acabé de decir. Se puede hacer en esta metodología, se puede hacer una correlación como en todas las otras, desde la parte de los paneles entrenados, que serían los probadores, y los consumidores, que serían los no entrenados. Pronto, entonces aquí lo que ya les había dicho, que se puede hacer también se puede preguntar a una persona cuánto para él sería el dulzor ideal, para un producto ideal, cuánto sería tu dulce ideal, tu amargo ideal, o de repente diferentes características al mismo tiempo. Entonces ahí buscamos que nuestro producto se acerque a un producto de la competencia, a un producto ideal. También tenemos, para solucionar este tipo de cosas, la escala Just About Right, que sería justo lo justo, sería la traducción. O sea, ni mucho ni poco, lo ideal, nada más. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, para textura muy blando, un poco blando, lo justo, lo adecuado, un poco duro, muy duro. Pero generalmente se evita porque estos extremos vuelven a tener el mismo problema de la escala hedónica, entonces se coloca en una escala de 3 nada más, eso es como ya les había dicho. Entonces lo más adecuado es tener una escala hedónica aquí de 3 casillas, ya sería
Poco, lo justo, mucho. Sería lo ideal. Y ahí esa Just About Right nos permite dar una penalidad. O sea, comparamos el producto que tuvo el mayor puntaje en la aceptabilidad. Después yo comparo con los otros productos. La aceptabilidad de este producto menos la aceptabilidad del producto X, del producto X, eso me va a dar una penalidad, ya sea para la izquierda o para la derecha. Entonces yo puedo decir cuánto el dulce de mi fue muy dulce con respecto al ideal o fue poco dulce con respecto al ideal para poder comprender mi producto con respecto a qué la competencia. Entonces, voy a ir directo aquí a la interpretación. Por ejemplo, en este lugar, el porcentaje de consumidores que tienen una aceptación de aquellos productos, ¿ya? Y la calidad de la aceptabilidad. Esto es la penalidad. La calidad, esa variación, cuando es menor que 1, es prácticamente negligenciada, no nos interesa mucho. O sea, aquí ponemos una línea en 1 para abajo, por ejemplo aquí, el tamaño es mayor a lo ideal, no me interesa, ¿por qué? Porque la diferencia con respecto, y tanto el menor también, menor tamaño y mayor tamaño que lo ideal, no me interesa, ¿por qué? Porque ellos tienen una diferencia con respecto al ideal menor a 1. Puede ser despreciados. Y también para, por ejemplo, la firmeza. Fue menos firme que lo ideal, pero el 20% de mis consumidores me dice que fue menos firme que lo ideal. El 20% de mis consumidores tampoco es muy de mucha preocupación. Entonces yo me voy a preocupar por mejorar las características de estos productos con respecto a la sequedad, a la suavidad, que tiene mayor sequedad que el ideal, tiene menor suavidad que el ideal, etc. Esas características con respecto al ideal. En resumen, el gráfico de penalidad me interesa los que están en el cuadrante superior derecho, mayor de 20% y mayor de 1% de la variación con respecto a la penalidad cuando comparado con el producto ideal. Eso es con respecto a la aceptabilidad y al just about right y a la penalidad. Ahora hablemos de CATA, Check All Data Apply. Nosotros, ¿qué se hace en esta metodología? Se hace un levantamiento a priori con unas 10 o 15 personas consumidores, se les entrega unos 4 o 6 productos más diferentes de los cuales nosotros hayamos preparado y más diferentes entre ellos, entre esos productos, y vamos haciendo tipo un levantamiento de atributos, conversando con ellos, qué creen que caracteriza la muestra A con respecto a la textura, con respecto al color, con respecto al sabor, con respecto al olor, etc. Entonces vamos a tener una lista de atributos que puede variar entre 10 a 40 atributos, y que, como les había dicho, le vamos a poner en orden aleatorio de una persona para otra, de una muestra para otra, porque las personas pueden comenzar a tener mucha paciencia en el inicio y después estar un poco cansados. Entonces habría un sesgo en el análisis si yo le presento la misma orden a todos los probadores en todos los productos. Entonces tal vez la característica astringente se vea afectado por el cansancio. Y si yo le pongo al azar todo esto, todos los atributos y las muestras tendrán la misma chance de ser escogidos. Entonces, hemos hecho el levantamiento de atributos con un pequeño grupo, se hace una prueba piloto con ellos y después se hace la prueba verdadera, ¿no? Y en la prueba verdadera se puede hacer las dos preguntas. Se puede hacer una pregunta de aceptabilidad y luego de las características sensoriales que creemos que
que caracteriza esas muestras que hayamos obtenido del levantamiento de atributos. Tenemos algunos artículos interesantes y es una evaluación monádica, dice, ¿por qué? Porque para esta muestra, para la muestra A tendrá la característica firme o tal vez no tendrá. Entonces yo voy a decir, si tiene le pongo 1 cuando ya tabulo los datos y si no tiene le pongo 0. Después se hace la estadística correspondiente. ¿Y cómo se realizan los datos? Entonces aquí tendríamos los resultados. Tenemos un consumidor, las muestras, y aquí tenemos dulce. Este consumidor dijo que es dulce para la muestra 120, para la muestra 240 dijo que no, para la 354 dijo que sí, y así cada una de esas características. Después hacemos la sumatoria, cuánto puntaje en dulce obtuvo la muestra 120, cuánto puntaje en dulce obtuvo la 240, etcétera, para cada una de las características sensoriales. Por ejemplo, ahí ven, sabor a granada, sabor extraño, astringente, para un suco de granada, un jugo de granada. ¿Y cómo se evalúa? La tabla de frecuencia, lo que hemos dicho aquí, se hace la sumatoria, se hace la tabla de frecuencia, se desarrolla la prueba de de Cochrane, que sería el equivalente al chi cuadrado, pero el chi cuadrado no puede ser aplicable aquí. ¿Por qué? Porque el T de Cochrane es especial para este tipo de datos, muestra monádica, 1 o 0. Entonces, por eso que se hace el test de Cochrane, que sería el equivalente a la ANOVA, y después de la ANOVA se haría el test de signos, que sería el test a posteriori, el test post-hoc, equivalente a un Tukey, por ejemplo. Y después, para el análisis multivariado, se hace el análisis de correspondencia y los análisis de penalización, que sería una mejora del análisis de penalidad anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, ya las muestras, los puntajes acumulados, y aquí tenemos un análisis de correspondencia. Esta muestra LHB tuvo mayor sabor metálico, mayor sabor extraño, áspero. La muestra sin azúcar tuvo caracterizado por ácido, poco dulce, diluido. La muestra con sucralosa fue la más próxima a la muestra con azúcar, por ejemplo, aquí. Son muestras donde se estudió diferentes edulcorantes, ¿no? Entonces, la sucralosa fue la más próxima al azúcar, refrescante, sabor naranja, para ese jugo que fue desarrollado, ¿no? La stevia fue muy dulce, por ejemplo, y así podemos ver las diferentes características que puedan tener esas muestras. Y para ver cuáles fueron las características que influenciaron más en ella, entonces sería la aplicación de la pregunta Kata para identificar el direccionamiento de la preferencia. Si tenemos aquí determinado atributo, vemos, le ponemos un 1 cuando marcó y un 0 cuando no marcó, y entonces vemos cuánto es la aceptabilidad promedio para las muestras en las cuales el término fue seleccionado. Para ese término, cuál es la aceptabilidad promedio de esas muestras y cuánto fue la aceptabilidad promedio donde no fue seleccionado. Esa diferencia se llama penalty leaf, análisis de penalty leaf, que es una ampliación del análisis de penalidad. Y entonces nosotros podemos decir que para el caso que hemos tenido, refrescante fue adecuado, fue caracterizado como un atributo positivo y fue el más adecuado en rating, seguido por dulce y sabor naranja. Por ejemplo, el retrogusto dulce y el muy dulce fue muy poco con respecto a todos los otros, y ya el sabor más, las características más negativas serían sabor metálico, sabor extraño, amargo, astringente. Todas estas características entonces las hemos obtenido a partir del penalty leaf. Bueno, eso sería con respecto al kata.
Y lo que había mencionado el RATA, Rate of Data Apply, o Data Apply, sería prácticamente el CATA, solo que para cada atributo que preguntamos aquí le pondríamos tres casillas para que él marque firme. Poco, 1, 2 o 3, o sea, poco, adecuado, mucho. Jugoso, poco, adecuado, mucho. Dulce, poco, adecuado, mucho. Y entonces, después eso se tratará como un ANOVA normal y ya no se hará análisis de correspondencia, sino análisis de componentes principales. Ya que en el CATA, este gráfico es generado por análisis de correspondencia. Pronto, sería el RATA eso. Ahora vamos a los mapas de preferencia. Los mapas de preferencia nos permiten identificación de características sensoriales responsables de las preferencias de los consumidores. En resumen, es un conjunto de herramientas para analizar, interpretar y cuantificar las preferencias de los consumidores hacia una serie de productos. Los mapeos de preferencia aportan información que permite identificar cuáles son las características sensoriales y también de ver ellos como direccionadores de preferencia. Obtener información sobre un nuevo producto, desarrollo de producto y todo lo que hemos venido hablando. El mapa de preferencia interna, antes de eso, es comparar con un producto de la competencia, aproximarnos a aquel producto. Todas las herramientas que estamos viendo nos ayudan, la verdad, a comparar, a llegar, a aproximarnos a un producto con la competencia o a un producto ideal. Segmentos de mercado, como habíamos dicho, nichos de mercado, entre otros. El mapeo de preferencia interno se basa en la percepción de los consumidores del producto. ¿Qué se va a hacer? Tenemos 100 consumidores, se le hace un análisis de componentes principales a los consumidores, a la aceptación de ellos, para ver cómo ellos se agruparían y cómo estos análisis de componentes principales se están reflejados a cuáles muestras, tales consumidores prefieren tales muestras. Entonces, permite obtener un mapa de muestras y un mapa de consumidores, que lo vamos a ver en los gráficos, a través del análisis de componentes principales, como lo he dicho. Identifica una serie de dimensiones de preferencias y ubica las muestras a los consumidores. Básicamente lo que hemos hablado hasta ahorita. Y considera los datos sensoriales por una fuente complementaria de información, como datos suplementarios. Vamos ahí, acabamos de decir que es a través del análisis de componentes principales. Entonces tenemos lo siguiente aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos los consumidores. En los consumidores podemos hacer una matriz de covariancia o de correlación y eso, datos de aceptación, lo podemos ver dentro del mapeo de preferencia interno. ¿Ok? Y después tenemos mapa de las muestras. Tenemos el mapa de las muestras y el mapa de los consumidores. Vamos ahí. Tenemos los consumidores, tenemos la aceptación de las muestras, tenemos las muestras y los puntajes. Entonces ahí hacemos el análisis de componentes principales y lo que nos interesa es esto. Este grupo de consumidores aquí les gustó más estas muestras. A este otro grupo les gustó estas otras pocas dos muestras, LJ, y a este otro grupo inferior derecho les gustó la A, la E y la B. En este inferior izquierdo se colocan las muestras K y C, que son las muestras que prácticamente no le gustó a nadie, que no le gustó muy poco. Entonces, si nosotros queremos igualar muestras de preferencia, tal vez, por ejemplo, la muestra D, aquí sea la muestra de nuestra competencia, estas muestras GH y son las más próximas, como la F, aquella muestra de nuestra competencia. ¿Y qué características tenían estos
consumidores. Aquí, cuál es la edad que ellos tenían, el grado de educación, la renta social, la renta económica de la familia, el lugar geográfico donde ellos viven, tantas otras cosas que nos permitirían detectar ese nicho de mercado y también aproximarnos a las muestras. Y ahí ya está bien. Entonces este es el clúster 2, que sería este grupo aquí de consumidores, que sería este clúster. Les gustó de esa muestra que la mascabilidad y la aceptabilidad, como también la crocancia, y a este grupo 2, y la crocancia también, pero para el clúster 1 le gustó más el sabor de chocolate, por ejemplo. Y ahí entonces podemos tener qué le gustó a cada uno de esos grupos. Y el mapeo de preferencia externa es parecido, solo que ahora utilizamos paneles de jueces entrenados para corroborar todos los datos que hemos tenido ahí. Y eso nos va a permitir hacer análisis de componentes principales de nuevo a través de todos esos datos. Y después de hacer esos análisis de componentes principales, las componentes principales que obtengamos, hacemos un análisis de regresión de modelos matemáticos lineares o cuadráticos con los datos de aceptabilidad para llegar a gráficos de contorno. Gráficos de contorno o superficies de respuesta. Que tengamos aquí, por ejemplo, sabor a vainilla, que tenía estas muestras aquí, la crocancia, mascabilidad de estas otras muestras, y después las características de los probadores entrenados, podremos modelarlo matemáticamente y aquí tendremos un resultado. El producto óptimo aceptado por el 90% de los probadores. A este producto óptimo está próximo la muestra 2, la muestra 3. Son las muestras más próximas. ¿Y qué tendremos que mejorar aquí? Para llegar aquí ya lo veríamos por sus características. Y la muestra 8 y la muestra 9, la muestra 5, son las muestras menos aceptadas. ¿Cierto? Y son las muestras a las cuales no deberíamos acercarnos, ni la muestra 7. Entonces ahí podemos afunilar, ir aprofundando nuestro conocimiento para el desarrollo de los productos que queramos obtener. Aquí tenemos otro ejemplo. Y las ventajas y desventajas de los mapeos de preferencia externa, por ejemplo, la ubicación de muestras se realiza en base a datos sensoriales, permite obtener más información sobre las características que debe tener un producto para obtener una elevada aceptación, que había dicho, ¿no? ¿Cuáles son las características de los productos que fueron más aceptados y entonces que tenemos que mejorar la muestra 2 y 3? Básicamente todo lo que he dicho ya está escrito en los slides. Ahora, análisis de conjunto para terminar. Y ya está faltando un poquito de paciencia, por favor. Entonces, análisis de conjunto para terminar. El análisis de conjunto, la verdad es analizar factores de interés de estudio para desarrollar, por ejemplo, una aplicación de embalajes. Vamos a información de cero grasas trans o cero gorduras trans, que se dice, o cero azúcares, bajo contenido de azúcares, son claims, ¿no? Alegaciones, puede ser tanto para la salud cuanto para los beneficios funcionales. Por ejemplo, es un producto con prebióticos o probióticos tal vez, o de repente la información de cierta tecnología, ¿no? Elaborado por alta presión hidrostática o por plasma, y tal vez esa información produzca un rechazo, quién sabe. Entonces tenemos que saber ese tipo de cosas que pongamos, ese tipo de características que pongamos en la presentación de nuestro producto, si va a influenciar de manera positiva o negativa.
tenemos que seleccionar los atributos que creamos que sean más adecuados, pero no solamente lo creamos, sino tal vez hacer un levantamiento preliminar, ¿no? Y en ese levantamiento preliminar nosotros podemos decir, los más importantes aquí fueron el precio, la marca, etcétera. Y esos levantamientos podemos hacerlo por diferentes técnicas, ¿no? Grupo focal, asociación de palabras, word association, o lista free o free listing, que serían otras técnicas de recopilación de datos o entrevistas de profundidad. Y a través de eso nosotros podemos definir cuáles serían esos factores de mayor importancia y cuáles serían los niveles. Por ejemplo, yo puedo tener un factor, alto contenido de azúcar, que sea información en alto contenido de azúcar, que sería los semáforos, y no tener el semáforo. ¿Cómo influencia eso para la compra o no compra de mi producto? De repente, así como tengo el semáforo para el azúcar, podría tener el semáforo para la gordura trans o grasa, alto contenido en grasa, y de repente podría tener alto contenido de vitamina C, o no, información o no de una cosa, información o no de otra cosa, y serían los factores. Esos factores lo podemos tener en un análisis factorial completo. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos 5 atributos, podríamos tener 32, de dos niveles cada uno, 2 a la 5, 32 logotipos de diseños para esas marcas, para ese producto, pero tal vez en lugar de utilizar un full factorial, podremos utilizar un factorial fraccionado, que ya en lugar de utilizar 32, podemos usar nada más 8. Y el factorial fraccionado es el modelo estadístico que nos va a arrojar cuáles serían las combinaciones ideales. Aquí tenemos un ejemplo en 2 características, en color y forma, para ver si el color influencia positivo o negativamente, si la forma influencia positivo o negativamente, en la presentación de un producto, por ejemplo. ¿Ok? Y ahí le vamos a preguntar cuánto le gustaría, lo compraría o no lo compraría, etcétera. Y entonces le vamos a utilizar los datos para un análisis de variancia y para un modelo matemático mixto. Podría ser mixto, podría ser de un análisis factorial. Mixto si nosotros quisiéramos colocar dentro del modelo entender las características socioeconómicas, sociodemográficas, por ejemplo, de los consumidores. Y ahí ese modelo es un modelo que evalúa el promedio de los consumidores y dice par worth utilities. ¿Qué es eso? Son las utilidades que ellos le van a decir, por ejemplo, precio, el precio alto influenció negativamente, el precio alto influenció positivamente. Todos esos cálculos, como ya sabemos, son hechos por los programas estadísticos, ¿no? Y entonces tenemos la importancia relativa de cuál característica de esas 5 que hemos estudiado, cuál tiene la mayor importancia relativa, por ejemplo, podríamos estudiar, y cuáles serían las utilidades de cada una de esas características. Por ejemplo, aquí tenemos un producto que sería de soya, vitoleo de soya, por ejemplo, ya es un óleo de soya, que sería un aceite de soya. Tenemos los niveles precio, alto, bajo, marca, familiar y no familiar, sea una marca conocida o no conocida, la información nutricional no tiene, y sí tiene, que tiene colesterol con todos los aceites, como todos los aceites vegetales, que sería aquí la información o no de esos contenidos, aquí. Y la información sobre el tipo de soya, por ejemplo, ¿es transgénica o no hay información? Cierto, aquí, por ejemplo, sin colesterol y no información de colesterol, transgénico o no información de transgénico, en Carneiro et al. 2005, por ejemplo, ese trabajo.
Ahí ellos determinaron 4 grupos de consumidores y el grupo, por ejemplo, el grupo 2 dijo que el tipo de soya, si era transgénico o no, tenía más influencia en la importancia relativa, y el grupo 1 fue el más preocupado en esa información, y ya el precio fue el grupo 4, el más preocupado por ese tipo de información del precio. Entonces tal vez sean personas de menor capacidad adquisitiva y se van más por el precio que por otras características. O tal vez personas de menos conocimientos, de menor nivel de educación. Y aquí ya son personas de mayor nivel de educación que se preocupan por esas informaciones. Y aquí decimos, por ejemplo, el tipo de soya. El no tener información que la soya es transgénica influenció positivamente y fue lo que más influenció en el desarrollo de esa etiqueta de ese producto. Ocultar la información de transgénico o colocar la información que era soya transgénica influenció negativamente porque tiene una utilidad negativa. Lo mismo podemos decir para el precio bajo, influenció positivamente, precio alto, influenció negativamente. Entonces aquí podemos combinar características sensoriales y características no sensoriales del producto, como es el precio y las informaciones. Y una marca familiar, obviamente, también fue más aceptado que una marca desconocida. Entonces, por el momento sería eso. Disculpen, me pasé unos 12 minutos. Intenté correr lo máximo que pude, espero que haber pasado toda la información y me gustaría saber si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctor David. A ver, ¿alguna consulta, alguna inquietud, una pregunta? Alessandra. ¿Puedes aperturar tu micrófono, Alessandra? Buenas noches a todos Buenas. los presentes. Quisiera hacerle llegar una pregunta al doctor. Quiero saber más o menos cuánto es el número de panelistas que se debe contemplar para estas pruebas de análisis sensorial. Ok, la verdad, lo ideal sería de 100 para arriba. Puede ser aceptado 80, 70. Hay estudios con 50 también, pero aconsejo de 100 para arriba, 80 ya sería bastante aceptable. Pero para el producto para la prueba de análisis de conjunto, que sea más de 300 es lo ideal. La última prueba que mostré con Joint Analysis, más de 300. Y si fuese online, más de 500 sería lo ideal. Oh, wow, bastante. Pero 300 está bien, de buen tamaño 300. ¿Por qué? Porque como es análisis de etiqueta, de marketing, es un poco más variable la percepción del consumidor. Y además, muchos de estas pruebas son online. Y por ser online, la exigencia de las revistas es mayor, piden una muestra más representativa. ¿Ok? Resumiendo, para hacer pruebas de 80 está bien, o 100 está bien, para conjoint de 300 para arriba estaría bien. Alessandra. Muchas gracias, doctor. Amable. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Alberto, desde Chimbote te habla Domínguez, Jorge Hola, Domínguez. Domingo, muy buenas noches, qué gusto saludar. Un gusto pues de compartir en estos momentos. Un saludo para el doctor también. Gracias. Para una pregunta, ¿no? Doctor, existen varias universidades que a través de la tesis uno revisa este análisis sensorial y digamos que reportan resultados con 15, 20 panelistas y uno busca pues qué grado de confiabilidad
o de calidad está hecho el análisis, porque son investigaciones, son tesis. Uno las busca y no las encuentra. Entonces la pregunta, doctor, sería pues, ¿qué pruebas exactamente estadísticas, algo que nos podamos compartir a los estudiantes? Pues porque en este momento están reportando los resultados, pero sin verificar esa calidad, ¿no? Esa confiabilidad. Ok. Ahí hay varias preguntas, la verdad, y espero poder responderle, y si no la respondo me vuelve a hacer. Muchas gracias, es una pregunta muy importante, importantísima, relevante. Vamos a comenzar desde el número de probadores, ¿no? Si los probadores son no entrenados, 20 probadores, la verdad es muy poco, muy poco, porque los probadores son bien diferentes entre sí, y por eso hemos visto después que hay diferentes grupos cuando hemos hecho el análisis de clusterización, y existen diferentes grupos de probadores. Ahora, con respecto a la robustez de los análisis estadísticos, justamente si tú tienes de 80, 100 probadores para arriba, esa robustez del análisis estadístico no habría ningún problema, porque se puede, y ahí voy a incluso hablar más. Solo antes de continuar, 20 probadores sería si fuese probadores entrenados. Ya si hablamos de consumidores, que serían los no entrenados, hablemos de 80 para arriba. Ahora hay un gran debate cuando hablamos de las pruebas de aceptabilidad, por ejemplo, de la escala hedónica. Vamos a utilizar ¿qué? ANOVA y Tukey. Vamos a tratarlo como si fuese estadística paramétrica. ¿Eso será correcto o no? Existe un grupo que utiliza, por ejemplo, Kruskal-Wallis para el caso de un delineamiento completo al azar, que sería la prueba no estadística, no paramétrica, perdón, para equivalente al diseño completo al azar. Y el de Friedman para equivalente para el diseño en bloques. Entonces, esas son pruebas suficientemente robustas, no paramétricas, pero conversando con aquel doctor también, Gastón Ares, Rosiris, Delicia, que son referentes a nivel mundial, y otros pesquisadores, investigadores dentro del área sensorial y estadística. El ANOVA, tratar ellos como pruebas paramétricas, el ANOVA es suficientemente robusto, porque 100 probadores para arriba, si tenemos 8 muestras, 100 probadores, 100 veces 8, tenemos 800. El número de grados de libertad, el grado de libertad del error es suficientemente grande para que la prueba de ANOVA sea suficientemente robusta, y Tukey para esta prueba. Ahora, ¿cuál escogería yo? Es una gran, ahí me pones entre la espada y la pared, porque yo acepto las dos cosas, porque la robustez estadística está dada por el número de repeticiones, y obviamente Kruskal-Wallis y Friedman también son muy buenos. Entonces, al principio yo seguía estrictamente Kruskal-Wallis y Friedman, pero ANOVA y Tukey son suficientemente robustos por el N alto, como lo dije. Entonces puede hacer, por ejemplo, testes de robustez, calcular el beta en las pruebas estadísticas, o asumir eso como verdad, la experiencia. Estoy hablando por experiencia. Claro que si se puede hacer una prueba, calcular el beta o la robustez del test estadístico sería lo ideal. También nada quita eso. Ahora, más allá hablando, las pruebas son variadas dependiendo del tipo de análisis sensorial que se está trabajando. Como he dicho, por ejemplo, para el CATA, es una prueba ya no es ni siquiera de Friedman, ni de Kruskal-Wallis, ni de Chi cuadrado, es un que de Crochan. Entonces es una prueba específica para ese tipo
de prueba no paramétrica de 1 y 0. Y después el análisis de correspondencia, que sería el equivalente multivariado del PCA, que es justamente para ausencia y presencia y dados acumulativos. Entonces, cada uno de ellos, la verdad, va a depender de qué prueba específica estamos hablando. No sé si he sido suficientemente, si he conseguido responder la pregunta. Bien, doctor. Bien, excelente, doctor. Bien claro, bien clarito. Muchas gracias. Saludos a la UNAS, Alberto. Gracias, Muchas gracias. Domínguez, Jorge Domínguez. Un saludo por allá a la Universidad de Santa, ¿no? Gusto Gracias, saludar. gracias. Gusto Nos saludar. vemos entonces, señor María, el próximo año. Ya. Bueno, Gracias. Más bien, alguien más que tuviera, le veía a la ingeniera Ruiz, Iris Ruiz, creo que ya se... sí, ahí sí. ya No, sí, buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ingeniera? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor Davis. La pregunta va por el tema, usted cuando mencionó sobre el análisis de varianza o el análisis cluster, vi un gráfico donde usted menciona de que se realiza el análisis algo así, Tiene croche. de Crochet, ¿no? Entonces, es un software porque usted dice que específicamente es el que mide entre 1, -1 y hasta más de 1, ¿no? No, O sea, ausencia o presencia, 0 o 1. ya. 0 o 1, ¿no? Ausencia o presencia, ya. Mi pregunta va si utilizo ese software o está dentro del software que hacemos nosotros de análisis de varianza, de clúster, ¿no? Cada software tiene, no sé cuál software ustedes utilizan. Hay uno que presentó usted de 4. ¿Cuál? Uno que presentó donde se muestra que en el grupo, en el lado izquierdo inferior no hay panelistas y en los otros lados sí. Ya. Un cuadrante Ese es diferente del que de Crochet. El que de Crochet es para esto aquí. Ya, pero ya, vamos primero al software. Vamos a responder el software. Ajá, El eso. software, yo utilizo el R Program. Es un lenguaje de programación. Otro software muy bueno para análisis sensorial también es el XL Statistics, que es de compra del Excel. Y existen algunos otros software, no conozco muchos, yo he trabajado con el XL Estadística, que tienen pacotes especiales para análisis sensorial, el Estadística también, pero el R para mí me resuelve todos mis problemas, ya que el R es un lenguaje de programación que tiene todo lo que tú quieras estudiar y más un poco. No tiene límites el R para análisis estadísticos, porque lo que no hay, lo inventas en el R. Lo que no hay, tú lo implementas. Entonces, respondiendo, los programas que puedo recomendar son el XL Stats, que sería del Excel, es este aquí. Cuesta un poquito caro, su pacote estadístico es muy especial para análisis sensorial, pero de todas maneras no le va a igualar al R en toda su potencia. Es muy bueno, es uno de los mejores, este programa que estoy aquí. El Stat Sensory es uno de los mejores a nivel de análisis sensorial que conocí, pero a pesar que él sea mucho mejor que cualquier otro, nunca le va a igualar al R. Respondiendo a lo del programa. Sí, me interesa el programa, ¿no? Porque cuando uno, como dijo el docente de la Universidad de Chimbote, Domínguez creo que fue, es cierto lo que él dice, ¿no? En las tesis muchas veces se presenta panelistas no entrenados, ¿no? Como usted dice, no tiene robustez, ¿no? Con 15 panelistas, 20 panelistas, ¿no? Y lo otro es ese tema de los software, ¿no?
Yo entiendo que es muy amplio, ¿no? Yo lo felicito porque de verdad usted ha hecho un trabajo bien robusto. Muchas gracias, Iris. Volviendo, vamos a retocar el tema de la parte de la tesis. Yo les recomendaría no revisar tesis, incluso revistas de alto impacto, no dentro de las normas prohíben citar tesis, porque una tesis es un trabajo que muchas veces ha sido revisado dentro de la universidad. Y en cambio un artículo científico es un trabajo que ha sido revisado por pares a nivel internacional. Yo someto un artículo en revistas de alto impacto y un revisor de Canadá lo puede estar revisando, o lo puede revisar un revisor de Japón y un revisor que tiene conocimiento del tema. Entonces, las mejores informaciones que podamos nosotros recopilar siempre va a ser de artículos científicos. Y tesis realmente muchas veces no vas a encontrar la tesis online, y si lo encuentras, no sirve como referencia científica para artículos, si lo vas a publicar. Y realmente, artículos científicos ya hay mucho error, en tesis ya muchísimo más error. Entonces, dentro de los estudios que se hace para maestría y doctorado, unas prácticas usuales que tenemos es buscar los errores en los artículos científicos. No somos perfectos, mis artículos también tienen errores, pero vamos aprendiendo con el pasar de los años. Entonces, como recomendación, utilicen libros de autores de referencia y artículos de autores de referencia, de revistas de referencia, y bueno, una regla simple: más de 100 probadores, más de 80, vamos a decir, garantiza casi todo. Gracias, doctor. Gracias, Alberto. Gracias, ingeniera. Ok, muchas gracias por la pregunta. Cuanto más, estoy muy contento porque están preguntando en esta ocasión. Cuanto más preguntan, más se puede extender y se hace un debate, más conocimiento se puede aprender tanto ustedes cuanto yo, tanto nosotros. Eso es muy interesante, ¿no? Porque hay que recalcar que la información que se debe buscar o debe ser base, debe ser de los artículos científicos, como usted lo dice, ¿no? Gracias, doctor. Excelente, muchas gracias por tu pregunta. Saludos de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, Iris, docente. Tenemos también Domínguez, también son egresados de nuestra Facultad de Industrias Alimentarias. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta, alguna consulta? Alberto, buenas noches. ¿Cómo está Freddy? Freddy Alvarado Zambrano. Buenas noches a los tiempos. Qué gusto escucharlos, mira. Para mí es un gusto especial tener este seminario muy importante en esta parte científica. Yo tenía una pregunta y de antemano un saludo a la facultad a través de su decana y a los amigos importantes para mí, Jorge y el Santo. Mi pregunta va exactamente sobre un parámetro que capaz no se considera en las pruebas paramétricas, en el uso del AMBA. Y yo quisiera tener un comentario sobre el coeficiente de variabilidad, ¿no? Tanto en los tratamientos como en los jueces. A ver, por favor, doctor David, buenas noches. Bueno, usted quiere una respuesta acerca del coeficiente de variabilidad, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Después del AMBA, casi no se aplica tampoco, y algunas dudas me surgen porque cuando uno aplica el coeficiente de variabilidad, ese porcentaje, en el caso de los jueces, en su apreciación, difiere mucho. Hay mucha variación. Eso podría ser un indicador capaz de una mala selección
de jueces. Y aún se han dado, para el caso de jueces entrenados, ¿no? Un año de entrenamiento hasta en un atributo propio que puede ser dulce y variación total. A ver, eso en caso, ¿cómo se puede superar? Gracias. Excelente pregunta, excelente. Es una pregunta que va a dar pie a bastante escrita aquí. Vamos a intentar responder. Estoy abriendo un programa aquí para poder escribir en la pantalla. Voy a intentar abrir alguna cosa aquí. Está por aquí. Solo un segundo. Está trabando aquí un poco. Ya. Solo un segundo, ya que para esta, ya bueno, no está activándose. Voy a intentar hacerlo desde aquí, en una nueva hoja. Aquí voy a ver, tengo la mano alzada aquí. Esto aquí. Bueno. El ANOVA, primero, aquí está conectado. Así entonces. El ANOVA no da para escribir, lo voy a hablar así. Entonces, ¿qué es el coeficiente de variabilidad? Es la división entre la desviación estándar multiplicada por 100 dividido entre el promedio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la ANOVA, la verdad, el ANOVA ya él se llama análisis de varianza, porque nosotros lo que queremos evaluar es la variabilidad. Pero es el análisis de la varianza, pero si estamos estudiando los promedios. ¿Cómo es eso? Si estamos estudiando los promedios de aceptación, por ejemplo, de los diferentes tratamientos. Claro, porque nosotros tenemos el promedio y cada una de las repeticiones, la diferencia entre el promedio con cada una de las repeticiones sumadas al cuadrado, entonces la suma de cuadrados de tratamiento. Así como podemos tener la suma de cuadrados del total y cada uno de ellos, para hacer el cuadrado medio, lo dividimos entre sus grados de libertad. ¿Qué es la variancia? Por ejemplo, la variancia es la sumatoria de la diferencia de cada punto con su promedio al cuadrado dividido por el n-1. Ese n-1 es el grado de libertad. Por lo tanto, el cuadrado medio, la verdad, son variancias. Y si dividimos las dos variancias del cuadrado medio del tratamiento con el cuadrado medio del error, estamos en una distribución de f, que es una distribución de chi cuadrado de f, la verdad. El cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Perfecto. Entonces tenemos la variancia del tratamiento, la variancia de los panelistas, la variancia del error y la variancia total. Cuando estamos hablando de un ANOVA. ¿Por qué? Ya acabé de explicar que la división del cuadrado, de la suma de cuadrados con los grados de libertad son variancias. Por eso el nombre es análisis de varianza, ANOVA. ¿Y cuál es la varianza que se estudia, que el ANOVA explica, el coeficiente de variación de la ANOVA? ¿A qué es igual el coeficiente de variación? La desviación estándar multiplicado por 100 dividido por la media, por el promedio. Ok, en el ANOVA, ¿cuál es la desviación estándar? Entonces, las fuentes de variación son la variancia del tratamiento, la variancia del panelista, la variancia del error y la variancia del total. La variancia que no se explica. Tenemos la variancia del tratamiento es explicada, la variancia del panelista es explicada, la variancia del error no se explica. Esa variancia del error, entonces, el cuadrado medio del error, dividido, multiplicado por 100, ¿ya? Y dividido por el promedio general, esa es la variancia
el coeficiente de variación de la ANOVA. Entonces el ANOVA ya está ahí, es solamente multiplicar por 100 al cuadrado medio del error y dividirlo por la media. Entonces el ANOVA ya contempla, el ANOVA la verdad es un análisis de varianza y contempla el coeficiente de variación. Ahora, para el coeficiente de variación de los panelistas entrenados, justamente en uno de los slides hemos visto que el panelista entrenado, él debe ser, así como los programas de control de calidad, los panelistas entrenados deben ser calificados y volver a ellos ser entrenados y evaluados, calibrados cada cierto tiempo. Y entonces, ver, por ejemplo, ellos deben hasta recordar los niveles de azúcar, cuál es la sensación. Ellos tienen la obligación de recordar ellos tienen la obligación de memorizar, recordar escalas de concentración. Ellos tienen que ser capaces de tener umbrales de detección, y como usted muy bien lo dijo, y ellos no tienen que ser muy variados entre sí. O sea, ¿qué se debe hacer en esos casos? Reentrenarlos o seleccionar mejor los panelistas entrenados. Y como cualquiera uno de nosotros, cuando dejamos de hacer ejercicio, después es difícil hacerlo. Entonces, si el panelista entrenado no está teniendo un entrenamiento, una evaluación periódica, él no está siendo calibrado, obviamente se va a descalibrar y obviamente va a dar esas diferencias. Yo conseguí responder, está faltando alguna cosa, responder. Bien, muy amable. Más o menos lo que yo entendía es su respuesta. Ahora, ¿cuánto por ciento de variación debo de tener en una tesis para el caso de jueces? ¿Ese dato existe? Perfecto. Mira, cuando hablamos de jueces entrenados, debe ser menor a 20%, coeficiente de variación entre ellos. Pero si hablamos de probadores, consumidores, 100 consumidores, para evitar esa amplia variación que hay entre ellos, se hace la clusterización. Entonces se divide en grupos. Después de hacer se tiene la aceptación de los 100 probadores, yo le hago una clusterización a todos ellos y divido en 2, 3 grupos, de tal manera que cada uno de los grupos sea más homogéneo entre ellos. Y ahí yo voy a, como había dicho, yo tengo, esta es la escala hedónica de 1 a 9, voy a tener panelistas que estén por aquí, otros que estén más por el medio y otros que estén más por la parte superior. De esta manera, yo hago el ANOVA separado por los grupos. Y ahí estoy evitando esta gran variabilidad. En los entrenados, sí, menos de 20, yo podría decir hasta 25, porque es lo mismo que es aceptado en los análisis químicos. Se dice que menor a 10% es en el análisis químico adecuado, pero la verdad menor de 20 todavía ellos dan homogeneidad de varianza entre los tratamientos. Ese es uno de los presupuestos de la estadística paramétrica. Conseguí responder, doctor, profesor. Gracias, doctor David Algo. Gracias, de todas formas, este debate es muy enriquecedor. Acá estamos muchas personas dedicadas a la docencia y también hay jóvenes que están aprendiendo. Me agradece y me agrada mucho su disertación, muy amable. Gracias, amigo Alfredo, a la decana, la doctora Ordóñez, de igual forma a mis colegas que están en parte participando, al doctor Jorge Domínguez. Muy amable por todo. Estamos en el CONACYTA. Gracias.
Gracias. Gracias, Gracias. Freddy Alvarado Zambrano, también egresado de nuestra facultad, que desempeña la docencia en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Un abrazo y un saludo desde Tingo María, ingeniero Freddy Alvarado. Gracias por la pregunta y por sus palabras. Efectivamente, tenemos hoy buenos invitados, buenos participantes, como ya lo dijo el ingeniero Jorge Domínguez, de la Universidad del Santa, docente, la ingeniera Iris Ruiz, que hace un momento dio su participación, de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía de Ucayali. De verdad, muchas gracias por su participación. ¿Alguna otra pregunta de algún invitado o una inquietud? ¿Algún estudiante, alguien que quedó con alguna inquietud para que haga la pregunta al doctor David? Bueno, doctor David Hidalgo Chávez, muchas gracias. Efectivamente, creo que quedó claro, muy ilustrativo, excelente esta ponencia, una ponencia de lujo, como siempre usted suele sorprendernos con su ponencia, con este tema de sensometría aplicada a la investigación y al desarrollo de productos. Tenemos a la decana, nuestra doctora Elizabeth Ordóñez, para que dé una despedida. A las últimas palabras, la doctora, creo que ya. Doctora Elizabeth. Bueno, de todas maneras, doctor David Hidalgo, en nombre de la doctora, en nombre de nuestra Facultad de Ingeniería Alimentaria, le agradecemos bastante por su participación, a todos los participantes también. Excelente, como le dije hace un momento. De repente tendrá palabras ya de despedida, las últimas, para ya cerrar este. Ok, Beto. Muchísimas gracias. Reiterar 1000 veces el agradecimiento y el placer que es siempre compartir con ustedes, con cualquier órgano de enseñanza, de enseño superior o de posgraduación. Siempre es placeroso poder compartir el conocimiento. Lo máximo en el estudio, el principal objetivo debe ser llegar a poder esparcir el conocimiento. El conocimiento es de todos y bueno, siempre yo agradecido y con mucho placer de poder colaborar, aunque sea unos granitos de arena cada vez. Y siempre será un honor y siempre que tenga tiempo y disponibilidad estaré con mucho gusto aceptando las invitaciones. Un abrazo. Un abrazo Gracias. A todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Preguntas a todos. Ha sido un granito de arena, ha sido una volquetada de arena. Muchas gracias. Esperemos seguir contando con su participación en las próximas ponencias. Ya le estamos haciendo la invitación. Muchas gracias, doctor, nuevamente. A todos los invitados, también agradecerles por su participación y recordarles de que pongan su asistencia. Está en el chat, está el link de asistencia que se les va a entregar un certificado de participación al 100% de su participación durante el mes. Sobre todo este certificado es importante para los jóvenes que a veces en la iniciación científica que se está haciendo en las universidades exigen como requisito haber participado los estudiantes o los jóvenes en una conferencia de este nivel, ¿no? Entonces, les sugiero que se inscriban en el link de asistencia que ya a fin de mes se les estará entregando su certificado de asistencia. Doctor David, muchas gracias, muy amable y hasta la próxima. A todos ustedes. Hasta la próxima, un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.